En las arenas rojas de la mitología griega, se esconde una verdad que pocos se atreven a contar. ¿Quiénes fueron realmente los mirmidones? ¿Eran simples soldados de Aquiles? ¿O un pueblo nacido de un misterio tan profundo que desafía a los dioses mismos? Bienvenido a Nombres Inmortales, donde hoy revelaremos la historia oculta de esta legendaria estirpe. Prepárate, porque lo que descubrirás no es solo un relato épico, sino un dilema inquietante. ¿Fueron los mirmidones héroes modelados por la voluntad divina o esclavos de un destino cruel marcado desde su origen? La respuesta podría cambiar tu forma de ver la guerra de Troya para siempre, pero esa revelación aún espera. Para comprender el origen de los mirmidones, debemos viajar mucho antes de la guerra de Troya, hasta la remota isla de Egina. Según los relatos, esta tierra fue azotada por una plaga enviada por los dioses, una peste que borró a sus habitantes casi por completo. Lo que quedó fue un silencio mortal, un reino desierto sin futuro. Hasta que intervino Zeus, el rey de los dioses, conmovido por la súplica de Eaco, hijo suyo y gobernante de la isla, decidió transformar a las hormigas en hombres, otorgando vida a partir de lo insignificante. Así nacieron los mirmidones, un pueblo forjado no de sangre real, sino del trabajo incansable y la disciplina de los insectos. Pero, ¿qué significa realmente ser hijo del esfuerzo colectivo y no del linaje? Esa pregunta marcará toda su historia. Los mirmidones, nacidos de la tierra y la voluntad de Zeus, no tardaron en destacar por su disciplina y ferocidad. Cada uno llevaba en la sangre la memoria de la hormiga: obediencia, trabajo colectivo, resistencia inquebrantable. Bajo el mando de Eaco, prosperaron en Egina. Pero su verdadero destino aún dormía. El eco de su origen los había marcado para un propósito mayor: servir como brazo implacable en las guerras de los hombres. Y fue allí donde la historia los cruzó con uno de los héroes más temidos y admirados, Aquiles. Pero antes de entender cómo este guerrero los transformó en el ejército más letal de su tiempo, debemos descubrir qué significaba realmente luchar bajo un líder forjado entre dioses y mortales. El destino de los mirmidones cambió para siempre, con el nacimiento de un niño marcado por los dioses, Aquiles, hijo de la Nereida Tetis y del rey Peleo, nieto de Eaco, sí, el mismo que imploró a Zeus la creación de este pueblo. Aquiles estaba unido a los mirmidones por sangre y por herencia. Creció escuchando relatos de su abuelo sobre aquellos hombres surgidos de las hormigas, moldeados por disciplina y obediencia absoluta. No era casualidad, los mirmidones estaban destinados a ser su ejército personal, reflejo perfecto de su carácter indomable. Aún no sabían que su lealtad los llevaría a combatir en la guerra más célebre de la antigüedad, donde su nombre se haría eterno, pero también se teñiría de tragedia. Desde niño Aquiles fue separado del mundo común y moldeado en el fuego del aprendizaje heroico. Fue instruido por el sabio centauro Quirón, que le enseñó no solo el arte de la guerra, sino también la música, la medicina y el control de sus pasiones. Sin embargo, detrás de cada lección se escondía un propósito más grande: convertirlo en el líder de un pueblo forjado para obedecer. Los mirmidones observaban a la distancia, esperando al heredero de Peleo, que los comandaría en la batalla. Ellos sabían que no eran un ejército cualquiera, sino la encarnación de la voluntad de Zeus, destinados a servir a un líder nacido entre lo humano y lo divino. La pregunta era inevitable: ¿sería Aquiles un guía justo o un amo despiadado? Esa duda marcaría el vínculo entre héroe y soldados. Con el paso de los años, Aquiles no solo se convirtió en un guerrero invencible, sino también en el alma de los mirmidones. Bajo su mando, estos hombres adquirieron un temple aún más férreo, entrenando sin descanso hasta alcanzar una coordinación casi inhumana. En el campo de batalla eran como un enjambre, atacando con precisión implacable, devorando todo a su paso. Pero esa disciplina no provenía únicamente de la obediencia. Para ellos, Aquiles era la encarnación de su origen divino, el heredero directo de Zeus a través de Eaco. Cada golpe de lanza,
Cada escudo levantado llevaba la certeza de que luchaban no por oro ni gloria, sino por un destino grabado en sus almas, y ese destino pronto los llamaría hacia las murallas de Troya. La fama de Aquiles y sus mirmidones se extendió mucho antes de que los barcos griegos zarparan hacia Troya. Pero fue en esa guerra, nacida del rapto de Helena, donde su nombre alcanzaría la inmortalidad. Cuando Agamenón convocó a los reyes de Grecia para unir fuerzas contra la orgullosa ciudad, Peleo envió a su hijo Aquiles al frente, acompañado de los mirmidones. El ejército entero sabía que ninguna tropa podía igualar su ferocidad. Los relatos cuentan que, al desembarcar en las costas troyanas, la sola visión de aquellos guerreros disciplinados hizo temblar a los defensores. Sin embargo, lo que pocos imaginaban era que la gloria de los mirmidones sería también el preludio de su tragedia. Aunque la historia suele recordarlos solo como la sombra guerrera de Aquiles, los mirmidones fueron más que soldados. Eran un pueblo con una forma de vida marcada por la disciplina, la austeridad y la lealtad inquebrantable. Su sociedad estaba organizada en torno a la comunidad, compartían la comida, entrenaban juntos y criaban a sus hijos bajo un estricto código de obediencia y sacrificio. No había lugar para la ambición individual, porque cada uno se consideraba parte de un todo mayor, como las hormigas de las que provenían. Su educación no comenzaba en el campo de batalla, sino en el hogar, donde desde pequeños aprendían que la fuerza residía en la unidad y en la entrega absoluta al líder que Zeus había señalado. Así, su vida cotidiana era una preparación constante para la guerra, pero también un reflejo de la voluntad divina. Los mirmidones no eran un pueblo sin alma, como a veces los retratan los cronistas que solo vieron su fiereza en batalla. En realidad, su vida estaba atravesada por una espiritualidad sencilla, pero profunda. Rendían culto a Zeus como creador y protector, pero también veneraban a la tierra de Egina, que los había visto surgir de la nada. Sus rituales eran colectivos, ofrendas de pan, vino y pequeños sacrificios realizados en comunidad, siempre en honor a la unidad que los definía. Cada ceremonia era un recordatorio de que ellos no existían por casualidad, sino por una misión impuesta por los dioses. En su visión del mundo, el individuo carecía de sentido aislado. Lo único que tenía valor era la fuerza del conjunto, el enjambre humano que se movía como uno solo. Esa fe en su origen los mantenía firmes, incluso en los momentos más oscuros. La organización de los mirmidones era tan rígida como eficiente. En la cima estaba el líder designado por sangre y por destino, en este caso Aquiles, pero debajo de él existía toda una cadena jerárquica que mantenía la disciplina intacta. Los capitanes, elegidos por mérito y lealtad, guiaban a pequeños grupos de hombres que vivían, entrenaban y combatían juntos como una familia. No existía el concepto de gloria individual. Cada soldado entendía que su fuerza solo tenía valor en la formación, en la sincronía perfecta del grupo. Esta estructura no solo los hacía invencibles en la guerra, sino también sólidos en su vida cotidiana. Trabajaban en equipo para cultivar la tierra, construir viviendas o proteger la isla. En los mirmidones, la jerarquía no era opresión, sino una forma de dar sentido a cada vida dentro del gran destino colectivo. Más allá de su disciplina militar, los mirmidones se regían por un código de honor que era tan severo como inspirador. Valoraban la lealtad por encima de todo. Traicionar al líder o al grupo era considerado peor que la muerte. La valentía era obligatoria, pero no entendida como un acto temerario, sino como la capacidad de resistir, de mantener la formación incluso cuando el miedo amenazaba con quebrar la voluntad. La justicia en su mundo no dependía de tribunales ni de reyes, sino del equilibrio dentro de la comunidad. Quien faltaba a su palabra o mostraba debilidad era corregido por sus propios hermanos de armas. Para los mirmidones, el verdadero honor no estaba en destacar individualmente, sino en desaparecer dentro del colectivo, en ser una pieza perfecta del engranaje divino. Ese ethos era su escudo más fuerte,
y también la semilla de su tragedia futura. La vida diaria de los mirmidones era un entrenamiento continuo, casi una liturgia de disciplina. Al amanecer, los hombres se reunían para ejercitarse con armas de madera, simulando combates que no eran solo práctica, sino también reafirmación de su unidad. Los jóvenes aprendían a manejar la lanza y el escudo desde muy temprano, siempre bajo la mirada atenta de los veteranos, quienes corregían con dureza, pero también con orgullo. Las mujeres y ancianos participaban en la comunidad, reforzando la idea de que cada miembro tenía un lugar en el gran diseño de Zeus. La comida era compartida en largas mesas comunales, donde se celebraba la fuerza del grupo y se transmitían las historias de su origen divino. Así, cada día de los mirmidones no era simple rutina, sino un recordatorio de que su existencia entera era preparación para el destino que los esperaba más allá de sus costas. De aquella vida marcada por la disciplina y la comunión, surgió una fuerza militar que los griegos jamás habían visto. Los mirmidones no peleaban como individuos en busca de gloria personal, luchaban como un solo cuerpo, como una criatura múltiple que respondía a una sola voluntad. Esa cohesión, nacida de la vida cotidiana y del respeto inquebrantable a su código, los convirtió en un ejército temido incluso antes de blandir sus armas. Mientras otros pueblos se enorgullecían de héroes individuales, los mirmidones demostraban que la verdadera grandeza residía en el sacrificio colectivo. Su nombre se convirtió en sinónimo de orden, precisión y lealtad absoluta. Así, cuando el destino los llevó a seguir a Aquiles, nadie dudaba de que la victoria griega descansaba sobre la espalda de aquel enjambre humano que no conocía el miedo. Para los demás griegos, los mirmidones eran un enigma. No eran recordados por reinos vastos ni por riquezas espléndidas, sino por la dureza de su carácter y la precisión de su ejército. Los aqueos veían en ellos un pueblo distinto, casi inhumano, cuya disciplina parecía provenir de un orden superior. Algunos reyes los respetaban profundamente, otros los temían, pues sabían que donde los mirmidones marchaban, la victoria parecía asegurada. Incluso entre los aliados, circulaban historias sobre su origen divino y su vínculo con las hormigas, lo que aumentaba su reputación como guerreros surgidos de un milagro. No se los admiraba por su cultura, sino por ser la encarnación de la obediencia y la fuerza, un pueblo que había renunciado a la individualidad para convertirse en la herramienta perfecta de un destino escrito por los dioses. La vida en Egina ofrecía a los mirmidones un equilibrio entre la guerra y la comunidad. Cultivaban la tierra, honraban a sus dioses y transmitían su legado a los hijos. Pero aquella paz era siempre relativa, pues todos sabían que su existencia estaba ligada al destino de los héroes. Cuando llegó el llamado a la guerra de Troya, los mirmidones comprendieron que su vida insular había terminado. No dudaron, porque en su concepción del honor no existía el derecho a cuestionar las órdenes del líder señalado por Zeus. Así, dejaron atrás los campos, los hogares y los rituales cotidianos, para embarcarse en la campaña más grande de su tiempo. Para ellos, la transición no fue una ruptura, sino la continuación natural de lo que siempre habían sido, soldados de una causa mayor que ellos mismos. El viaje hacia Troya fue, para los mirmidones, otra prueba de su temple. Mientras otros ejércitos sufrían desórdenes en la travesía, ellos mantuvieron la misma disciplina que en su tierra. En los barcos, los guerreros entrenaban con movimientos sincronizados, repasaban las formaciones de combate y reforzaban su lealtad con cantos colectivos que recordaban su origen divino. No había quejas ni rebeldías, cada uno sabía que su vida individual carecía de sentido fuera del conjunto. Incluso en medio de la incertidumbre del mar, los mirmidones se comportaban como un solo organismo, listos para responder a la voz de Aquiles. Así, antes de ver siquiera las murallas de Troya, ya habían demostrado por qué eran distintos. Donde otros ejércitos veían distancia y cansancio, ellos veían preparación para la inmortalidad. Cuando las costas de Troya se llenaron de naves,
La presencia de los mirmidones se convirtió en un símbolo de poder y de destino. Entre los griegos, eran vistos como la tropa más confiable, el ejército cuya sola marcha inspiraba confianza en la victoria. Entre los troyanos, en cambio, su llegada fue un presagio oscuro. Los relatos hablaban de hombres que no conocían el miedo, creados por Zeus mismo para obedecer sin cuestionar. Los defensores de la ciudad los observaban desde las murallas y se estremecían al ver la perfección de sus formaciones, cada lanza alineada, cada escudo en su lugar. Aquellos guerreros no parecían humanos corrientes, sino una fuerza inevitable que avanzaba como una sombra colectiva. El simple hecho de que Aquiles los comandara hacía creer que ningún muro podría resistir su furia. En el vasto campamento griego, donde reyes y soldados convivían entre intrigas, disputas y ambiciones personales, los mirmidones se mantenían apartados como un bloque impenetrable. Su disciplina era tan férrea que despertaba admiración y envidia a partes iguales, mientras otros ejércitos se distraían en banquetes o rivalidades internas. Ellos conservaban la misma vida comunitaria que en Egina, entrenaban al amanecer, compartían el alimento en silencio solemne y reforzaban su obediencia hacia Aquiles. Esa constancia los hacía distintos, casi inquebrantables, y alimentaba el mito de que no eran hombres comunes, sino un pueblo creado para la guerra. Incluso en tierra extraña, los mirmidones no se dejaron contaminar por las pasiones de los demás. Vivían y respiraban como una sola voluntad, listos para actuar al menor gesto de su líder. La mayor prueba para los mirmidones no vino de los troyanos, sino de la ausencia de su líder. Cuando Aquiles se retiró del combate tras el conflicto con Agamenón, los mirmidones permanecieron inmóviles en el campamento, esperando órdenes que nunca llegaban. Para ellos, luchar sin Aquiles era impensable. Su código de obediencia los obligaba a aceptar la inacción, aunque en su interior ardía el deseo de entrar en batalla. Esa tensión los marcó profundamente, porque reveló su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Eran un ejército perfecto, pero dependiente de una sola voz. La disciplina que los había hecho temibles también los encadenaba, y el destino aguardaba el momento de quebrar esa obediencia, con un sacrificio inevitable. El nombre de Patroclo estaba por aparecer en su destino, y con él, la tragedia. Tras la muerte de Aquiles, el destino de los mirmidones quedó sellado. Sin su líder, aquel ejército perfecto perdió el corazón que le daba vida. Algunos siguieron luchando bajo el mando de Neoptólemo, el hijo de Aquiles, pero el brillo ya no era el mismo. La disciplina permanecía, pero la llama divina se había apagado. Con el tiempo, su nombre se diluyó en la bruma de la historia, recordado solo en los cantos y las crónicas. Sin embargo, su legado trascendió la guerra. Fueron la prueba viviente de que la lealtad absoluta y la unión pueden convertir a un pueblo en algo más grande que la suma de sus hombres. Los mirmidones dejaron de existir como ejército, pero su esencia, el sacrificio por un destino colectivo, se convirtió en símbolo eterno de obediencia y tragedia. Esa es la verdadera historia de los mirmidones, hijos de Zeus, guerreros de Aquiles, sombras inmortales en el eco de Troya. Si esta historia te estremeció, dale like, comenta y comparte este video, para que más personas descubran las leyendas ocultas de los nombres inmortales. El próximo relato puede revelar un secreto aún más oscuro de la antigüedad. ¿Te atreves a perderlo?